RTP. Está Andrés Benavides, adelante. ¿Cómo está, doctor Benavides? ¿Cómo ha pasado? Qué gusto tenerlo nuevamente en este espacio esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a todos quienes están en cabina y quienes nos escuchan a través de RTP. Para entrar directamente, para aprovechar el tiempo de la entrevista, usted tiene una idea que para quienes compartimos la actividad en el derecho constitucional y me parece absolutamente novedosa, ¿no? Yo soy un convencido de que Ecuador no necesita más leyes, no necesita cambiar la Constitución. Hay temas que se pueden mejorar con pequeñas modificaciones legales. Me refiero al tema o al aporte que usted mencionaba de que sería importante reformar la ley orgánica de la función legislativa para que cuando una autoridad, ¿no?, sea sometida a un juicio político, ¿no?, palabras más, palabras menos de lo que usted ha mencionado, se suspenda o se lo suspenda en el ejercicio del cargo, y así evitamos lo que lamentablemente estamos viendo en los últimos juicios políticos, y en este en particular, que comienza todo un intercambio de favores. Cuéntenos un poco cuál es su idea y cómo se puede avanzar en el tema. Gracias. Mire, hace un par de años yo presenté una propuesta, hice una consultoría en el cual presenté una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y lo hice justamente en la Comisión de Fiscalización cuando en su momento era presidente inclusive Fernando Villavicencio. Y veíamos que el procedimiento de control político tiene varias deficiencias, tiene varios vacíos. Y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la priorización de los casos, porque lastimosamente una mala práctica que se ha dado en la Asamblea Nacional es que los procesos de juicio político tienen que guardar la cola, y por eso vemos que de repente aparecen juicios políticos a personas intrascendentes. No me refiero por su actividad profesional, el cargo que ocupan, sino porque prácticamente las omisiones que se los acusa son por cuestiones de bagatela, cuando en realidad hay otros que son pillos y les ponen a la cola. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones hay que modificar. Y otro tipo de situaciones que deben ser mejoradas en el procedimiento de control político tiene que ver con lo que justamente usted menciona. Porque ya en los últimos procesos que se han dado de enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional, vemos que las autoridades, en ese interín de la presentación del juicio político hasta llegar a la interpelación, comienzan a firmar contratos, a hacer desvinculaciones, a nombrar funcionarios, a dejar sin efecto cierto tipo de resoluciones administrativas, a archivar procesos sancionadores, a cuidarse de posibles procesos penales porque se atajan las pruebas, a guardar documentación. Entonces yo lo que estaba pensando, y teniendo la experiencia que existen en otros países, como es el caso de Brasil, usted puede suspender al funcionario público mientras está en curso un proceso de impeachment, de control político, para evitar que el funcionario, al momento de que está siendo juzgado, él pueda realizar otro tipo de actuaciones para cuidarse. Ya vemos que lastimosamente en este juicio político que se le está siguiendo a Godoy, él termina convocando a jueces de Corte Nacional, quiere convocar a jueces en materia constitucional, removió a todos los directores provinciales. ¿Con qué finalidad? Obviamente, ¿con la finalidad de qué? De negociar cargos públicos. Los directores provinciales hacen la moneda de cambio para los votos en la Asamblea Nacional. Ah, eres asambleísta de Pastaza, a ver, dame los 3 nombres. Sí. Mociono y le ponen. Y con eso tienes los votos para que se te quede el juicio político. Okay, entonces, este tipo de prácticas creo que deberíamos pensar a partir de una reforma a la ley de la función legislativa. Abogado, nosotros estamos conscientes que toda política pública tiene un efecto deseado o previsto, pero también a veces hay efectos perversos o no deseados de las políticas públicas. Cuando hablamos de suspender el ejercicio del cargo a un funcionario a través de un juicio político y conociendo la naturaleza humana de nuestros asambleístas,
¿no estaríamos también encontrando un mecanismo para paralizar al Estado desde el Congreso? No necesariamente, no necesariamente, porque tendríamos que arreglar este procedimiento. Entonces, por ejemplo, a ver, yo veo dos situaciones que podríamos plantear. La una es que automáticamente con la admisión del juicio político por parte del CAL, desde ese momento automáticamente el funcionario queda suspendido. Ya, esa puede ser una opción. La otra opción es que una vez admitido la solicitud de juicio político y si es que se requiere esa suspensión por parte del solicitante, se debe convocar a un pleno en la Asamblea Nacional para que sea el pleno, como mayoría absoluta, quien disponga esa medida cautelar, llamémosle así, esa medida de suspensión. Pero claro, ahí tenemos otro tipo de situaciones que se pueden dar, porque aquí donde se dan este tipo de regulaciones también se puede ver la letra colorada o hacer la trampa. Me invento, justo estamos en medio de un proceso de designación del fiscal general del Estado, ¿ya? Y digamos que hay uno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que me cae mal y necesito poner los votos para nombrarlo a fulano. Le sigo juicio político, voy a la asamblea, lo suspendo y lo saco de la jugada. También se puede dar esos efectos perversos. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones de cara a plantear una reforma legal de esta naturaleza. Conceptualmente resulta interesante, pero ahí tenemos lo que usted también menciona. Dice, bueno, ¿vamos a paralizar la función pública? Sí, podría ser con aquellos juicios políticos que no son como tal preocupantes para la ciudadanía, sino que más bien es una rencilla política, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero también se puede dar la otra situación que yo le comento, que por cálculo político le sigues el juicio político y le suspendes para poner un voto donde necesitabas. O por ejemplo, vas justamente el fiscal general del Estado a procesar a alguien de alto vuelo, le sigues juicio político y lo sacas del cargo. Entonces habría que ver algún tipo de excepcionalidad en este tipo de regulaciones, porque también puede darse lo que usted bien menciona y lo que yo también advierto. Ahora, doctor, yo ayer planteaba, ¿no? digamos, el escenario de un país bicameral al que me he resistido toda la vida a raíz de lo que he visto en la Comisión de Fiscalización, y se lo digo por qué, y por qué le planteo esta idea. Hemos visto cómo en el caso Godoy pues han querido convertir esto en un proceso penal, pues, ¿no? Con todas las garantías y todos los procedimientos, y cuando no es así, ¿no? Y se agarran de que el derecho a la defensa está garantizado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo interpretan desde su experiencia seguramente como abogados penalistas algunos. Y yo digo, en el sistema bicameral es más fácil diferenciar la etapa investigativa de un proceso de control político, la etapa acusatoria y la etapa de juzgamiento. ¿Por qué? Porque generalmente una primera comisión investiga, esa misma o una segunda comisión recomienda acusar, el pleno de la Cámara Baja acusa y finalmente la Cámara Alta juzga con un acusador que a veces proviene de la Cámara Baja. Entonces, en ese proceso más largo es más fácil evitar que se hagan estos garantistas de última hora. Mi pregunta para usted sería, como estamos muy lejos de la bicameralidad, en este sistema unicameral, ¿qué modificaciones a lo mejor deberíamos hacer para dejarle eso más clarito a nuestros asambleístas? Un cordial saludo, estimado César. Mira, tenemos que diferenciar entre lo que es conceptualmente un proceso judicial o jurisdiccional con un proceso de control político. Y también creo que en las últimas reformas que se hicieron a la Ley de la Función Legislativa en el año 2020, de alguna manera ya te decía el legislador qué tipo de pruebas tú puedes emplear de cara a un juicio político. Y tú tienes prueba documental, prueba testimonial y prueba material. ¿De acuerdo? Material no sé por qué. Eso solo te aplica en materia penal, pero pusieron material también. Entonces, evidentemente que las condiciones o las características de la prueba o los estándares probatorios son totalmente distintos a lo que tiene un proceso jurisdiccional. Porque en el proceso político prima la subjetividad
y los principios que lo denominan de conveniencia y oportunidad política. Entonces no vas a tener el mismo estándar probatorio que lo que tienes un proceso judicial. Lo único que tú tienes que garantizar, y creo que es la única limitación que tú tendrías a nivel de un juicio político, es la licitud y constitucionalidad de una prueba. Entonces, claro, porque tú tampoco es que puedes hacer allanamientos, puedes hacer intercepción a comunicaciones sin orden judicial. Esa es una prueba ilícita, es una prueba inconstitucional. Pero también tiene que ser una prueba pertinente, útil y conducente. Pero hemos tenido una mala práctica en nuestro país respecto de lo que viene a ser los juicios políticos, porque también piensan que es un juego del todo vale, donde ponen cualquier documento, cualquier papelógrafo y le sigues juicio político. Y mira que yo justamente estaba revisando varias solicitudes de juicio político para efectos académicos y me di cuenta que el juicio político ad hoc fue hecho justamente como prueba un recorte de prensa del diario El Hoy, que ya extinto, que había aquí en Quito. Y con eso, y me parece que es del periodista Vivanco, y justamente esa es la prueba que se utiliza para seguir el juicio político. Y permítame, Andrés, estimado doctor Benavides, tema distinto pero de gravedad aún mayor incluso. En este país se emite decretos de estado de excepción con pura nota periodística, ¿ya? Así lo justifican. Uno ve, digamos, a qué recurre el gobierno y es pura nota del Comercio, el Universo, el Expreso, por ahí, algo del New York Times, el Washington Post. Entonces, repito brevemente para darle paso a mi colega, ¿no? ¿Qué hacer para, claro, no llegar a un extremo donde los asambleístas usan cualquier rumor como, digamos, prueba? Ni quedarnos en lo que está pasando ahora, que es, si no hicieron el anuncio como si esto fuera juicio penal, no pueden introducir otra prueba en el proceso de la Comisión de Fiscalización. Mira, es que justamente vamos a ese problema que yo creo que no es como tal un problema de norma, sino de práctica legislativa. Y te ponía un ejemplo, el de aquí, con un recorte de prensa. Pero ahora tú tienes ya otro tipo de estándares, al menos mínimos, en lo que tiene que ver sobre la licitud de la prueba. Pero volvamos al tema de la práctica, porque aquí quiero tomar en cuenta y hacer una comparación de otro caso. Cuando esta misma comisión de fiscalización sustanció el juicio político en contra de Gonzalo Albán, lo hizo con un documento que fue declarado nulo a nivel legal, incluso judicial, por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ya? Con un voto salvado, con un voto salvado. Y a mí me llamaron a rendir testimonio, me acuerdo, en esa comisión, y yo les decía que ese documento jurídicamente tenía el mismo valor que una servilleta. Nada, ninguno. Pero en cambio, en ese juicio político, prácticamente era como que se hubieran encontrado los 10 mandamientos prácticamente. Entonces, y con eso le sigues el juicio político a Albán. Pero ahora que viene Godoy, no, pues. Ahora son garantistas. Ahora los estándares probatorios prácticamente es como si fuera un proceso penal. Entonces uno dice, ¿y por qué ese doble rasero? Claro, porque aquí obviamente también están utilizando esas deficiencias que tiene la norma para favorecer a unos, pero también para perjudicar. Doctor Rodríguez. Sí, y con esto un poco retomando a la idea original, doctor Benavides, realmente está sumamente desprestigiada la institución del juicio político en Ecuador, y lo que estamos viendo en estos días en el juicio del presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Godoy, lo demuestra, ¿no? Lo demuestra, una vergüenza lo que está ocurriendo. Entonces, ¿usted cree que esto es un tema de práctica legislativa o, por el contrario, es que tenemos que ir a una reforma más profunda y, como decía César, ir a la bicameralidad? Yo creo que este es un problema de práctica legislativa y de mañosería. Eso es. Entonces, lastimosamente tenemos asambleístas que recién están aprendiendo a ver cómo son los procedimientos de fiscalización, cómo son los procesos de control político,
Y recuerdo en el juicio político Albán que el propio presidente de la comisión decía, usted, señor Albán, que es el interpelado. Oye, un ratito, un ratito. El interpelado es cuando ya va al pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, que ni siquiera sabe utilizar términos adecuados de un proceso. Imagínate cómo será la sustanciación. Y eso que es abogado. Y eso que es abogado. Imaginemos, el señor presidente es abogado y no sabe lo que es, no sabe usar la terminología que se aplica en estos casos. Me va a hacer repetir la frase de ese jurista guayaquileño que me decía: César, el problema en este país es que hay 2.200 jueces, pero no hay 200 buenos abogados en el país. Una pena, realmente. Una pena. Bueno, muchísimas gracias, doctor Benavides. RTP